Piensa rápidamente en los animales más peligrosos de la Amazonía. Probablemente, la primera imagen que apareció en tu mente fue la de un jaguar caminando entre los árboles. Tal vez imaginaste una anaconda escondida en aguas oscuras, un caimán negro completamente inmóvil en la orilla, o un cardumen de pirañas reduciendo una presa a los huesos. Estos son los animales que aparecen en las películas, en las fotografías y en los documentales. Son grandes, impresionantes y fáciles de convertir en símbolos de una selva salvaje. Pero ahora olvídate de todos ellos, porque algunos de los peligros más perturbadores de la Amazonía no rugen, no persiguen a los seres humanos y ni siquiera necesitan ser grandes. Uno de ellos permanece inmóvil sobre el tronco de un árbol, camuflado como si fuera musgo. Un simple contacto puede desencadenar hemorragias dentro del cuerpo. Otro se esconde en el techo de las cavernas y es capaz de capturar murciélagos en pleno vuelo. También existe un pez sin dientes visibles, enterrado bajo la arena, cuyo golpe puede dejar a una persona incapacitada durante meses. Una hormiga cuya picadura produce uno de los dolores más intensos conocidos en el mundo de los insectos. Una serpiente de más de 3 metros que puede permanecer invisible a pocos centímetros de un sendero. Y, en el fondo del agua turbia, vive un animal capaz de transformar su propio cuerpo en una batería viviente. Pero esta historia no trata solamente de venenos, aguijones, colmillos o electricidad. También trata de una selva en transformación. Cuando las lluvias desaparecen y los ríos comienzan a retroceder, los caminos acuáticos se cierran. Los peces quedan atrapados en lagunas cada vez más pequeñas. Los depredadores necesitan desplazarse. Animales que normalmente mantendrían una gran distancia terminan compartiendo las mismas orillas. El agua disminuye, el calor aumenta, el oxígeno desaparece de los canales poco profundos y la Amazonía, que durante meses parecía ilimitada, se transforma en una sucesión de islas, charcos, corredores secos y trampas naturales. Esto no significa que todos los animales de esta historia se reúnan en una única batalla. La naturaleza rara vez organiza sus acontecimientos como una película. Lo que hace es mucho más silencioso. Aumenta la presión, reduce las rutas de escape, concentra a las presas y a los depredadores y obliga a cada criatura a revelar aquello que posee de más extremo. Hoy entrarás en la parte de la Amazonía que casi nunca aparece en las pantallas. La región de los quimonos, animales camuflados, de los pequeños depredadores, de las armas invisibles y de las criaturas que la ciencia todavía intenta comprender. Bienvenido a la Amazonía prohibida, la selva donde el peligro no comienza cuando logras ver a un animal, comienza cuando no consigues verlo. Vista desde el cielo, la Amazonía parece un único océano verde. Pero esa imagen engaña. La Amazonía no es un ambiente uniforme. Está formada por varios mundos superpuestos, y cada uno de ellos tiene sus propias reglas. Existen bosques de tierra firme que permanecen por encima de las inundaciones. Allí crecen árboles gigantes durante décadas, formando un techo tan cerrado que solamente una pequeña parte de la luz consigue llegar al suelo. También existen bosques inundables, bañados por ríos cargados de sedimentos. Durante una parte del año, los peces nadan en lugares por donde, meses después, caminarán animales terrestres. Hay bosques de aguas negras, ácidas y oscuras, que permanecen sumergidos durante largos periodos. Hay pequeños arroyos escondidos debajo del dosel, rápidos que atraviesan rocas antiguas, cavernas, playas temporales,
lagunas aisladas y extensas regiones de barro. Incluso el ritmo de la selva cambia con el movimiento de las aguas. Durante la temporada de inundaciones, el ambiente se expande. Los peces entran en el bosque inundado. Los depredadores acuáticos siguen nuevas rutas. Los frutos caen directamente al agua. Las orillas desaparecen y el río invade la selva. Durante la estación seca todo ocurre al contrario. El agua abandona los troncos. Las playas reaparecen. Los canales secundarios pueden quedar interrumpidos. Las lagunas pierden superficie y profundidad. Lo que antes era un camino se convierte en una barrera de barro caliente. Este movimiento anual forma parte de la vida amazónica. El problema comienza cuando la sequía se vuelve extrema. Cuando hay menos agua, las lagunas y los canales pueden calentarse con mayor rapidez. La concentración de oxígeno disminuye y miles de animales terminan limitados a espacios cada vez más pequeños. Para algunos depredadores, esto representa una oportunidad. Para otros, puede ser una sentencia. Una nutria gigante puede encontrar peces concentrados en un área poco profunda, pero también puede quedarse sin un camino para regresar al río principal. Un paiche consigue respirar aire atmosférico, pero necesita subir repetidamente a la superficie, haciéndose previsible. Una raya puede desaparecer debajo de unos pocos centímetros de arena, exactamente en el lugar donde personas y animales buscan atravesar el río. Una serpiente que prefiere el suelo húmedo puede verse obligada a abandonar su refugio. Y una anguila eléctrica, escondida en el fondo de un canal turbio, continúa percibiendo todo a través de señales eléctricas que ningún ser humano puede sentir. La sequía será el hilo invisible de este viaje. Pero el primer peligro no está en el agua. Permanece quieto sobre un árbol y puede parecer solamente una pequeña mancha verde. Imagina un sendero estrecho, abierto entre la vegetación. El aire está caliente y el tronco de un árbol caído bloquea una parte del camino. Apoyas la mano sobre la madera para poder pasar. No sientes una mordida. No escuchas alas. No ves a ningún animal escapar. Solamente notas un leve ardor, parecido al contacto con una planta irritante. Sobre el tronco, decenas de pequeñas estructuras verdes permanecen inmóviles. Aquello que parecía musgo es, en realidad, un grupo de orugas del género Lonomia. Cada animal está cubierto por conjuntos de cerdas ramificadas. Parecen delicadas espinas, pero funcionan como estructuras capaces de introducir toxinas cuando se rompen contra la piel. Una sola oruga puede no parecer amenazante. El problema es que suelen permanecer agrupadas y perfectamente camufladas sobre la corteza de los árboles. Cuando una persona apoya la mano, el brazo o la espalda sobre varias de ellas al mismo tiempo, decenas o incluso cientos de cerdas pueden entrar en contacto con la piel. Durante los primeros minutos, la víctima puede sentir ardor, enrojecimiento y una molestia localizada. Pero en los accidentes más graves, el verdadero peligro ocurre dentro del cuerpo. Algunos componentes del veneno interfieren con el sistema responsable de mantener el equilibrio de la coagulación. Imagina la sangre como una red de emergencia. Todos los días, pequeños vasos sanguíneos sufren daños microscópicos. El organismo los repara sin que lleguemos a notarlo. En un envenenamiento grave provocado por Lonomia, este sistema puede entrar en colapso. Aparecen manchas moradas. Las encías pueden comenzar a sangrar. Puede aparecer sangre en la orina.
heridas antiguas vuelven a presentar hemorragias, y en los casos más severos pueden producirse sangrados internos, problemas renales y hemorragias en órganos vitales. Y aquí está la parte más inquietante. La oruga no atacó, no persiguió a la víctima, no saltó desde el tronco, simplemente permaneció inmóvil, utilizando el camuflaje que la protege de sus depredadores. Fue el ser humano quien, sin conseguir verla, cerró la distancia. Esto cambia completamente la forma en la que pensamos en un animal peligroso. Estamos acostumbrados a imaginar una amenaza avanzando hacia nosotros, pero en la selva muchas armas funcionan precisamente porque no se mueven. El animal sobrevive permaneciendo invisible. La lonomia pasa solamente una fase de su vida con este aspecto. Después se transforma en una polilla. Durante la fase adulta, la apariencia amenazante desaparece. Las cerdas ya no cumplen la misma función. Por eso, esta oruga representa una especie de paradoja. La fase joven de un insecto nocturno y discreto posee una de las defensas químicas más preocupantes entre los animales que pueden encontrarse sobre los árboles. Existe un tratamiento específico. El suero antilonómico puede ser utilizado en los accidentes graves, y la rapidez con la que la víctima recibe atención médica puede marcar una diferencia decisiva. Pero en una comunidad aislada, distante de un hospital y accesible solamente por río, el tiempo se convierte en una parte del envenenamiento. La persona necesita comprender que ese contacto aparentemente pequeño puede ser serio. Necesita encontrar transporte, necesita atravesar horas de río. Y durante todo ese trayecto, el sistema de coagulación puede continuar alterándose. Por eso, la recomendación más importante es sencilla. Nunca toques directamente una oruga desconocida y evita apoyar las manos o los brazos sobre troncos sin observar antes toda la superficie. En la selva, un árbol nunca es solamente un árbol. Es un camino, un refugio, un territorio de caza y un escondite. Y cuando la luz cambia, aquello que parecía parte de la corteza puede comenzar a moverse. Y si una oruga de pocos centímetros puede hacer todo esto, imagina un artrópodo casi del tamaño de un antebrazo. Porque ahora entraremos en una caverna. Y esta vez, el peligro no está en el suelo. Está colgado sobre tu cabeza. La entrada es estrecha. La luz desaparece pocos metros después de atravesarla. El suelo está cubierto de piedras húmedas, hojas en descomposición y excrementos de murciélagos. En el techo, pequeños cuerpos oscuros se mueven en silencio. Entonces, el haz de una linterna encuentra una forma alargada adherida a la roca. Primero aparecen las patas, muchas patas. Después, el cuerpo segmentado, brillante y rojizo. La escolopendra gigantea se encuentra entre los 100 pies más grandes conocidos. Algunos individuos pueden superar los 30 centímetros de longitud. Pero su tamaño no es el detalle más impresionante. Lo que realmente convierte a este animal en un depredador extraordinario es la forma en la que utiliza todo su cuerpo. Cada segmento posee un par de patas fuertes capaces de sujetarse a superficies irregulares. En la parte delantera existen unas estructuras llamadas forcípulas. Aunque parecen colmillos, en realidad son patas modificadas conectadas a glándulas de veneno. Estas estructuras sujetan a la víctima e introducen toxinas que ayudan a inmovilizarla. La dieta de un 100 pies gigante puede incluir insectos, arañas, escorpiones, pequeños reptiles, anfibios y roedores.
Pero los investigadores también documentaron un comportamiento que parecía casi imposible: la captura de murciélagos dentro de cavernas. El ciempiés escala las paredes y se coloca en el techo. Algunas patas permanecen sujetas a la roca, sosteniendo el peso de todo el cuerpo. Las demás quedan libres. Cuando un murciélago pasa lo suficientemente cerca, el animal se proyecta hacia él, atrapa a la presa y permanece suspendido. Piensa en la fuerza necesaria para hacer algo así. El ciempiés necesita mantener una parte de su cuerpo adherida al techo, mientras controla a un mamífero que bate las alas y trata de escapar. El veneno no reemplaza la fuerza, trabaja junto con ella. Las patas rodean a la víctima, las forcípulas perforan. Los movimientos del murciélago disminuyen y el ciempiés comienza a alimentarse mientras todavía permanece colgado. Esta escena fue documentada en 1900, el norte de América del Sur. Eso no significa que todos los ciempiés gigantes pasen su vida capturando murciélagos en pleno vuelo. Gran parte de su alimentación proviene de presas encontradas en el suelo o dentro de grietas. Pero la observación revela algo importante sobre los depredadores generalistas. No necesitan seguir una sola estrategia. Pueden aprovechar cualquier oportunidad que el ambiente les ofrezca. Y dentro de una caverna, donde miles de murciélagos recorren trayectorias semejantes todas las noches, el techo puede funcionar como una plataforma de caza. En los seres humanos, la mordedura de un ciempiés gigante puede provocar dolor intenso, inflamación, enrojecimiento y síntomas generales. Los casos mortales son extremadamente raros, pero los niños pequeños, las personas vulnerables y las víctimas que presentan reacciones graves necesitan atención médica. El peligro aumenta porque estos animales buscan lugares oscuros y protegidos, madera acumulada, grietas, zapatos, objetos abandonados, escombros. Las viviendas próximas a la selva pueden ofrecer escondites parecidos a los que existen debajo de piedras y cortezas. El ciempiés no está buscando a una persona. Está buscando un lugar húmedo, oscuro y con alimento. El conflicto comienza cuando una mano entra en la misma grieta o un pie ocupa el mismo calzado. Esta es una regla que aparecerá varias veces a lo largo de esta historia. Una gran parte de los accidentes con animales amazónicos no comienza con una persecución, comienza con una superposición. El ser humano coloca su cuerpo exactamente donde el animal está escondido, y el animal reacciona. Pero no todo veneno necesita matar para dominar completamente a una víctima. El próximo animal rara vez provoca muertes. Aún así, su picadura ganó una reputación que ha atravesado generaciones. En la Amazonía es conocido por diferentes nombres: tocandira, tucandeira, hormiga bala o simplemente hormiga 24, una referencia a la cantidad de horas durante las cuales el dolor parece permanecer. En el suelo de la selva, un pequeño movimiento atraviesa las hojas. A primera vista, parece una avispa sin alas. El cuerpo es oscuro, robusto y mucho más grande que el de una hormiga común. La tocandira puede superar los 2 centímetros de longitud. Vive en selvas húmedas de América Central y América del Sur, incluyendo diferentes regiones amazónicas. Las colonias suelen construirse cerca de la base de los árboles. Las obreras recorren el suelo y suben por la vegetación en busca de alimento. Una tocandira aislada no parece capaz de detener a un gran animal, pero posee un arma extremadamente eficiente. Su aguijón
Introduce un veneno que contiene poneratoxina, un péptido capaz de interferir en el funcionamiento de los canales de sodio de las células nerviosas. En términos simples, el veneno afecta la forma en la que los nervios transmiten sus señales. El resultado es un dolor intenso, pulsante y prolongado. La picadura de la tocandira ocupa el nivel máximo en diferentes escalas experimentales de dolor producido por insectos. Esto no significa que sea automáticamente el animal más peligroso o letal. El dolor y la letalidad son cosas diferentes. Una serpiente puede introducir un veneno potencialmente mortal y provocar solamente un dolor moderado durante los primeros minutos. La tocandira hace casi lo contrario. Su picadura normalmente no mata a una persona sana, pero produce una experiencia tan intensa que se ha convertido en una parte de la identidad del animal. ¿Por qué un insecto desarrollaría algo así? Porque el dolor es un mensaje. Para una colonia instalada en el suelo, escapar transportando a las larvas, el alimento y la reina no es una opción sencilla. La defensa necesita convencer al invasor de que debe retirarse inmediatamente. Un oso hormiguero, un primate u otro animal que intente atacar el nido, aprende que aquella zona tiene un precio demasiado alto. El dolor funciona como memoria. El depredador no necesita morir, necesita recordar. También es importante tratar con respeto la relación entre la tocandira y los pueblos de la selva. Entre los Sateré-Mahué, estas hormigas son utilizadas en un ritual tradicional complejo, conocido en todo el mundo por la preparación de guantes en los que los insectos son colocados con los aguijones orientados hacia el interior. Para quien observa desde fuera, resulta fácil reducir todo a una prueba de resistencia al dolor. Pero un ritual no puede comprenderse únicamente a través de una imagen aislada. Forma parte de un sistema cultural, de conocimientos, de identidades y de relaciones con el territorio. La tocandira no es solamente un animal aterrador, también posee un significado dentro de una cultura que convive con la selva desde hace generaciones. Es, además, un ejemplo de cómo el conocimiento local y la biología pueden encontrarse. Las personas que viven en el territorio saben dónde suelen aparecer las colonias, reconocen el comportamiento de las hormigas y comprenden cuándo se están acercando a un nido. Un visitante puede ver solamente un insecto grande. Quien conoce la selva consigue percibir señales. El camino seguido por las obreras, el sonido que producen cuando están agitadas, el punto del árbol por donde entran y salen, las alteraciones en el suelo. Y existe un detalle esencial. La tocandira no pasa el día buscando a alguien para picar. Utiliza su aguijón principalmente como defensa. La mayoría de los accidentes ocurre cuando una persona pisa cerca de un nido, sostiene una rama donde existe una obrera o coloca el cuerpo en el camino de la colonia. Una vez más, la amenaza nace de una proximidad involuntaria. La selva no anuncia todos sus límites. Algunos territorios tienen señales, otros tienen hormigas. Hasta ahora, todos los animales se encontraban en ambientes naturales, pero el próximo posee una habilidad particularmente perturbadora. Puede atravesar la frontera entre la selva y una vivienda. Puede esconderse detrás de muebles, dentro de cajas, entre prendas de ropa e incluso dentro de los zapatos. Y cuando se siente acorralado, no siempre intenta escapar inmediatamente. Levanta las patas delanteras, muestra los quelíceros y adopta una clara posición de combate. La mayoría de las personas
Imagina a una araña quieta en el centro de una telaraña. Pero las arañas del género Phoneutria utilizan una estrategia completamente diferente. Son cazadoras errantes. Durante la noche, recorren el suelo y la vegetación en busca de insectos y pequeños animales. Durante el día, buscan escondites protegidos, debajo de troncos, entre las hojas, en el interior de bromelias, dentro de racimos de frutas o entre objetos abandonados cerca de la selva. En la Amazonía, una de sus representantes más importantes es Phoneutria fera. El cuerpo está cubierto de pelos, las patas son largas y fuertes, y el animal puede parecer todavía más grande cuando adopta su postura defensiva. Al percibir una amenaza demasiado cercana, levanta la parte frontal del cuerpo y eleva los primeros pares de patas. Los quelíceros se hacen visibles. El movimiento funciona como una advertencia. La araña está diciendo que la distancia segura ha terminado. Esta postura dio origen a uno de sus nombres populares: araña armadera. El veneno de las Phoneutria contiene diferentes toxinas que actúan sobre el sistema nervioso. La mordedura puede provocar dolor intenso, sudoración, alteraciones cardiovasculares, agitación, náuseas y otros síntomas. La mayoría de los accidentes no evoluciona hasta cuadros graves, especialmente cuando existe atención médica adecuada. Los niños pequeños y las personas vulnerables necesitan una atención especial. Pero la reputación de esta araña creció no solamente por causa del veneno, también creció porque aparece en lugares donde nadie espera encontrar una araña peligrosa. Una caja transportada desde la selva, una pila de madera, una prenda de ropa, una bota, un racimo de bananas. Cuando el objeto es movido, la araña pierde su escondite. Una mano humana aparece por un lado. La salida está bloqueada por el otro, y el animal reacciona. Esto ayuda a explicar por qué algunas especies de este género están relacionadas con tantos accidentes. No son arañas que construyen una estructura fija y permanecen esperando. Se desplazan y al desplazarse entran en ambientes modificados por los seres humanos. Existe otro motivo por el que esta araña provoca tanto miedo. Es rápida. Para una persona, el movimiento repentino de una araña grande puede parecer un ataque dirigido, pero en la mayoría de las ocasiones, el animal está intentando encontrar una ruta de escape o reaccionando ante una aproximación excesiva. Interpretar el comportamiento animal utilizando emociones humanas puede ser peligroso. La araña no siente odio, no planea una venganza, no reconoce a una persona como un enemigo personal. Responde a vibraciones, contacto, sombras, movimiento y bloqueo de rutas de escape. Comprender esto no elimina el riesgo, pero permite entenderlo. Y comprender un riesgo es mucho más útil que convertirlo en una leyenda. Sacudir los zapatos, utilizar guantes al mover madera y revisar objetos guardados en zonas cercanas a la vegetación reduce enormemente la posibilidad de contacto. La selva puede entrar en una casa de muchas maneras: a través de hojas transportadas por el viento, por insectos atraídos por la luz, por cajas traídas desde el patio, o por una cazadora silenciosa que solamente está buscando un lugar oscuro para pasar el día. Pero ahora abandonaremos el suelo. El agua está retrocediendo. Una playa de arena aparece donde, algunas semanas antes, existía un canal profundo. Para atravesar, una persona entra descalza en la parte poco profunda. El primer paso se hunde.
El segundo levanta una pequeña nube de sedimento. En el tercero, algo escondido bajo la arena mueve la cola. Y el golpe ocurre antes de que la víctima consiga ver al animal. Entre los animales más temidos por pescadores y habitantes de comunidades ribereñas, se encuentran las rayas de agua dulce. Pertenecen a un linaje que se adaptó completamente a los ríos de América del Sur. El cuerpo aplanado les permite permanecer junto al fondo. Muchas poseen dibujos circulares, manchas o patrones que rompen el contorno del animal sobre la arena, las hojas y el barro. Cuando una raya se entierra, solamente pequeñas partes de su cuerpo pueden permanecer visibles. No está preparando una emboscada contra una persona. Está descansando, protegiéndose o esperando alimento. El problema comienza cuando alguien la pisa. La reacción es refleja. La cola se eleva rápidamente. En ella existe uno o más aguijones rígidos, con bordes dentados y tejidos asociados a sustancias tóxicas. El aguijón puede atravesar la piel y el músculo. Al salir, sus estructuras orientadas hacia atrás amplían la lesión. El resultado combina 3 problemas al mismo tiempo. Primero, el traumatismo mecánico provocado por la perforación. Segundo, la acción del veneno, relacionada con dolor extremo e inflamación. Tercero, la contaminación de la herida por microorganismos presentes en el agua y en los tejidos del animal. Esta combinación convierte el accidente en una situación especialmente complicada. El dolor suele comenzar rápidamente y puede parecer desproporcionado en comparación con el tamaño visible de la herida. La zona se inflama. La víctima tiene dificultades para apoyar el pie. Fragmentos del aguijón pueden permanecer dentro de la lesión. Sin un tratamiento adecuado, pueden desarrollarse infecciones secundarias. En los casos más graves, existe riesgo de necrosis, pérdida de tejido e incapacidad prolongada. Para una persona que depende de caminar, pescar, conducir una embarcación o trabajar todos los días, una lesión en el pie no es un detalle menor. Puede comprometer la supervivencia de toda una familia. Por eso, el peligro de un animal no debe medirse únicamente por el número de muertes que provoca. Algunos animales rara vez matan, pero producen lesiones que cambian completamente la vida de la víctima. Las rayas de río representan exactamente este tipo de amenaza. También revelan una diferencia profunda entre la mirada de quien visita la Amazonía y la de quien vive en ella. El visitante teme aquello que aparece en las portadas: la serpiente gigante, el caimán, el jaguar. El habitante ribereño puede temer mucho más aquello que se encuentra debajo de su propio pie. En las regiones conocidas por la presencia de rayas, los habitantes utilizan una técnica sencilla. En lugar de levantar los pies y dar pasos altos, los deslizan lentamente por el fondo. Este movimiento puede tocar al animal lateralmente y hacer que se aleje antes de que el peso del cuerpo caiga directamente sobre él. No es una protección absoluta, pero nació de la experiencia repetida. El conocimiento tradicional funciona muchas veces de esta manera. No comienza dentro de un laboratorio. Comienza con la observación de accidentes, comportamientos, estaciones y lugares. Después se transmite de una generación a otra. La sequía puede aumentar el riesgo de encuentros. Cuando el nivel del río baja, las personas y los animales utilizan canales más estrechos. Las playas aparecen rápidamente. Las zonas que antes eran profundas se convierten en pasos poco profundos. La raya permanece en el fondo. El ser humano cambia su ruta.
y ambos comienzan a ocupar el mismo espacio. La raya hiere cuando es tocada, pero el próximo animal no necesita esperar por un contacto directo. Siente los movimientos dentro del agua, localiza cuerpos en la oscuridad y posee miles de células organizadas como pequeñas baterías biológicas. Durante siglos se creyó que existía solamente una especie. Después, la ciencia descubrió que eran 3, y una de ellas produce la descarga eléctrica más fuerte jamás registrada en un animal vivo. Las aguas son oscuras. La visibilidad es casi inexistente. Aún así, la anguila eléctrica sabe que existe algo delante de ella. No necesita ver como nosotros. Su cuerpo emite señales eléctricas de baja intensidad. Las alteraciones producidas en estos campos ayudan al animal a interpretar todo lo que existe a su alrededor. Un objeto, una piedra, otro pez o una presa modifica la señal. El mundo se transforma en un mapa eléctrico. A pesar de su nombre popular, la anguila eléctrica no es una anguila verdadera. Pertenece al grupo de los peces cuchillo sudamericanos. Su cuerpo largo y cilíndrico facilita el movimiento en aguas lentas, turbias y con poco oxígeno. Una gran parte de su anatomía está dedicada a la producción de electricidad. Miles de células especializadas, llamadas electrocitos, están organizadas en secuencia. Cada una produce una pequeña diferencia eléctrica. Aislada, casi no representa nada. Pero cuando miles de ellas se activan al mismo tiempo, las diferencias se acumulan. Es el mismo principio básico de unidades conectadas en serie dentro de una batería. Durante mucho tiempo, los libros presentaron a la anguila eléctrica como una sola especie, capaz de producir descargas de aproximadamente 600 voltios. Pero una investigación que combinó genética, anatomía y ecología demostró que el género Electrophorus estaba formado por 3 linajes distintos. Uno de ellos recibió el nombre de Electrophorus voltae. Un ejemplar analizado produjo una descarga de 860 voltios, la mayor tensión eléctrica registrada en un animal vivo. Pero la tensión eléctrica no cuenta toda la historia. El efecto también depende de la corriente, de la duración, del recorrido de la electricidad y de las condiciones del contacto. Comparar directamente al animal con un enchufe doméstico puede ser impresionante, pero no explica por completo la física del fenómeno. La anguila eléctrica utiliza diferentes patrones de descarga. Las señales débiles ayudan en la navegación y en la comunicación. Las descargas fuertes son utilizadas durante la defensa y la captura de presas. Cuando caza, puede emitir pulsos que provocan contracciones involuntarias en los músculos de pequeños peces. La presa se mueve. Ese movimiento revela su posición. Después, una secuencia más fuerte puede inmovilizarla. Es como si el depredador obligara a un animal escondido a revelar dónde se encuentra y después desconectara temporalmente el control de sus músculos. Pero la historia se vuelve todavía más extraordinaria. También se documentaron anguilas eléctricas elevando una parte del cuerpo fuera del agua durante una respuesta defensiva. Al colocar el cuerpo directamente contra un objetivo que está por encima de la superficie, el pez puede dirigir la corriente con mayor eficiencia a través del punto de contacto. Este comportamiento ayudó a explicar antiguos relatos de animales que reaccionaban contra caballos y otros invasores en las orillas. Y existe otro descubrimiento reciente.
En una región de la cuenca amazónica, investigadores observaron anguilas eléctricas reunidas y realizando episodios de caza social. Los animales concentraban cardúmenes de peces pequeños y algunos individuos producían descargas, permitiendo que otros capturaran a las presas aturdidas. Durante siglos, imaginamos a la anguila eléctrica como un cazador solitario, escondido en el barro. La realidad demostró que en determinadas condiciones puede participar en un comportamiento colectivo. Esto no significa que todas las anguilas eléctricas cacen en grupo. La observación se produjo en una población específica y bajo condiciones particulares. Pero cambia nuestra percepción sobre la complejidad del comportamiento de estos peces. En los seres humanos, una descarga puede provocar pérdida del control muscular, caídas, confusión y riesgo de ahogamiento. Las descargas repetidas contra una persona dentro del agua son mucho más peligrosas que un único contacto en condiciones controladas. La amenaza no es solamente el efecto directo sobre el corazón, es quedar incapaz de nadar, golpearse la cabeza, perder el conocimiento en agua poco profunda, entrar en pánico y aspirar agua. La anguila eléctrica también necesita subir a la superficie para respirar aire. Esto la convierte en un animal especialmente adaptado a ambientes con poco oxígeno, pero también crea una rutina previsible. Durante la sequía, cuando las lagunas disminuyen de tamaño y las presas quedan concentradas, esta adaptación puede ofrecer una ventaja. Mientras muchos peces sufren por la falta de oxígeno disuelto, la anguila eléctrica continúa respirando en la superficie. En el fondo, su piel detecta las perturbaciones. Los electrocitos permanecen preparados. No existe un rayo azul iluminando el agua como en las películas. La descarga es invisible. Y tal vez sea precisamente eso lo que la hace tan perturbadora. El mayor generador de bioelectricidad conocido en la naturaleza no necesita producir luz. Simplemente dispara. Si has llegado hasta aquí, ya habrás comprendido que los animales más peligrosos de la selva no son necesariamente los más grandes. Pero ahora conoceremos a la serpiente venenosa más larga de América. Una serpiente tan bien camuflada que puede permanecer inmóvil junto a un sendero sin ser descubierta. Y a diferencia de una anaconda, no necesita envolver a la presa. Una sola mordedura es suficiente para iniciar el proceso. El suelo de la selva está cubierto de hojas marrones. Los rayos de luz atraviesan el dosel y crean manchas irregulares. Entre las raíces y los gallos existe un patrón que parece solamente otra combinación de sombra y materia vegetal. Entonces aparece una lengua. La surucucú pico de jaca, también conocida en diferentes regiones como xuxupe, estuvo allí todo el tiempo. La Chessis muta es considerada la serpiente venenosa más larga de América. Algunos individuos excepcionales pueden superar los 3 metros de longitud. El cuerpo es robusto. Las escamas poseen una textura pronunciada que recuerda la superficie de una fruta tropical. El dibujo dorsal rompe completamente el contorno del animal entre las hojas secas. La cabeza es ancha y triangular. Entre los ojos y las fosas nasales existen estructuras sensibles a la radiación infrarroja, capaces de detectar pequeñas diferencias de temperatura. Para un depredador que caza pequeños mamíferos durante la noche, el calor de una presa funciona como una señal. La selva puede estar completamente oscura. La serpiente todavía puede percibir una presencia caliente moviéndose cerca del suelo.
La surucucú pertenece a la misma familia de las víboras de foseta, pero posee características propias. Es una de las pocas víboras americanas que deposita huevos en lugar de dar a luz crías completamente formadas. También puede vibrar la extremidad de la cola contra la vegetación cuando se siente amenazada. No posee el cascabel de una serpiente de cascabel. Aún así, el choque de la cola contra las hojas secas produce un sonido de advertencia. Imagina escuchar ese ruido sin conseguir ver a la serpiente. La advertencia proviene de algún punto del suelo. Sabes que existe una gran víbora cerca, pero cada hoja parece idéntica a la anterior. Su veneno contiene componentes que pueden provocar hemorragias, alteraciones de la coagulación, caída de la presión arterial, dolor, inflamación y daños en los tejidos. Los accidentes son menos frecuentes que los provocados por otras víboras, en parte porque la especie vive en áreas forestales remotas y es difícil de encontrar. Pero cuando una mordedura ocurre, la cantidad de veneno introducida puede ser considerable. El aislamiento hace que todo sea más difícil. Una persona mordida dentro de una ciudad puede tener acceso a una ambulancia, una carretera, un hospital y medios de comunicación. En la selva puede existir solamente una canoa, un sendero, una radio con señal inestable y muchas horas hasta llegar al centro médico más cercano. Por eso, el peligro de una serpiente amazónica no está únicamente en la composición de su veneno. También está en la geografía. Una mordedura idéntica puede tener consecuencias completamente diferentes dependiendo del lugar donde ocurra. Existe un tratamiento específico para este tipo de envenenamiento, pero necesita llegar hasta la víctima. La surucucú no caza personas. Su alimentación está formada principalmente por pequeños mamíferos. Cuando un ser humano es mordido, normalmente existió una aproximación excesiva, un intento de captura o un contacto accidental. La serpiente utiliza el ataque para alejar una amenaza o controlar a una presa. Después puede retroceder. Durante la caza puede acompañar el rastro químico del animal herido hasta que el veneno comienza a producir efecto. Esta estrategia le permite atacar presas que podrían herirla durante una lucha prolongada. Un roedor mordido puede correr, pero deja olor, calor y partículas a lo largo del camino. La serpiente espera, después lo sigue. Durante periodos muy secos, los cambios en la humedad y la temperatura pueden modificar los lugares donde los reptiles buscan refugio. Una serpiente, que normalmente permanecería dentro de un microambiente húmedo, puede desplazarse buscando mejores condiciones. Esto no significa que comenzará a atacar todo lo que encuentre. Significa solamente que puede cruzar caminos diferentes. Y cada nuevo camino aumenta la posibilidad de un encuentro. Pero el tamaño y el veneno no son las únicas maneras de dominar un ambiente. En los ríos amazónicos existe un depredador que depende de su familia. Caza en grupo, defiende su territorio, se comunica mediante diferentes vocalizaciones y enfrenta animales que la mayoría de las personas jamás imaginaría ver atacados por una nutria. Su nombre es nutria gigante. Y dentro del agua, pocas criaturas pueden ignorar la llegada de un grupo. Primero aparece un sonido corto, después otro. Varias cabezas oscuras emergen sobre la superficie. Los animales observan la orilla. En pocos segundos, todo el grupo atraviesa el canal. La nutria gigante
es el mayor representante de la familia de las nutrias en longitud. Su cuerpo alargado, la cola aplanada y las patas con membranas forman una anatomía diseñada para la velocidad dentro del agua. Pero aquello que realmente diferencia a la especie es su vida social. Las nutrias gigantes forman grupos familiares muy unidos, normalmente organizados alrededor de una pareja reproductora. Descansan juntas, marcan el territorio, protegen a las crías, vocalizan y cazan cerca unas de otras. Su alimentación está formada principalmente por peces. Una nutria se sumerge, identifica a la presa y acelera. El cuerpo flexible cambia de dirección rápidamente. Cuando captura al pez, lo sostiene entre las patas delanteras y comienza a comer por la cabeza. En aguas poco profundas, varios individuos pueden perseguir presas al mismo tiempo. El resultado es una escena ruidosa. Agua lanzada en todas las direcciones. Silbidos, gruñidos, cuerpos entrando y saliendo de la superficie. Aunque no todas las cacerías sean perfectamente coordinadas, la proximidad del grupo aumenta la presión sobre los peces. Las nutrias gigantes también pueden enfrentar presas más difíciles. Existen registros de interacciones con serpientes y pequeños caimanes. Un animal solitario podría evitar el enfrentamiento. Un grupo posee otra capacidad. Rodea, intimida, avanza y retrocede. La fuerza no está solamente en los dientes, está en la cooperación. Esto convierte a la nutria gigante en uno de los depredadores más importantes de los ambientes acuáticos sudamericanos. Los ataques contra seres humanos son raros. La especie normalmente evita el contacto directo. Pero los animales que están defendiendo crías, refugios o territorios pueden reaccionar con agresividad si se sienten acorralados. El peligro no debe medirse solamente por el número de personas atacadas. También puede medirse por la posición que un animal ocupa dentro del ecosistema. Para un pez, una serpiente pequeña o un caimán joven, la aproximación de un grupo de nutrias gigantes representa una amenaza real. Y durante la sequía, todo cambia. Los canales se hacen más estrechos. Los peces se concentran en las lagunas restantes. Durante un corto periodo, la caza puede volverse más eficiente. Existe más alimento en menos espacio. Pero esa ventaja no dura para siempre. Cuando el nivel continúa bajando, las rutas desaparecen. Un área productiva puede quedar aislada. La calidad del agua disminuye. Los peces mueren por falta de oxígeno. La distancia entre las zonas de alimentación aumenta. El grupo que parecía dominar el canal comienza a gastar cada vez más energía para encontrar alimento. Este es el verdadero drama de la sequía. No una batalla permanente entre todos los animales, sino la transformación gradual de una ventaja en una amenaza. Las nutrias gigantes también sufren las consecuencias de la actividad humana. Durante décadas fueron cazadas por su piel. Actualmente enfrentan pérdida de hábitat, contaminación de los ríos, reducción de alimento y conflictos con pescadores. Por ser depredadores superiores, acumulan impactos que comienzan en otras partes de la cadena alimentaria. El mercurio entra en el agua, pasa a los organismos más pequeños, llega hasta los peces y finalmente alcanza al animal que consume grandes cantidades de esos peces. Cuando una nutria gigante desaparece, no perdemos solamente una especie carismática, perdemos una señal sobre el estado de salud del río. Pero existe un pez al que incluso las pirañas necesitan respetar.
Vive en aguas rápidas. Posee un cuerpo plateado y musculoso y 2 dientes inferiores tan largos que su propio cráneo necesita tener cavidades especiales para recibirlos. En la Amazonía es conocido como pez perro, payara o pez vampiro. La corriente es fuerte. El agua golpea contra las piedras y produce espuma. Este no parece el mejor lugar para que un depredador espere su alimento, pero es exactamente allí donde el pez vampiro posee una ventaja. Las especies del género Hydrolicus viven en ríos de la Amazonía y del Orinoco. El cuerpo alargado y comprimido lateralmente permite movimientos rápidos. La cola produce aceleración. Los ojos acompañan los movimientos dentro de la corriente. Pero cualquier descripción de este pez termina siempre en el mismo punto. Los dientes. 2 colmillos enormes crecen en la mandíbula inferior. En los individuos más grandes se hacen tan largos que la parte superior del cráneo posee cavidades donde se acomodan cuando la boca se cierra. Sin esos espacios, el pez perforaría su propia boca. La estructura parece absurda, pero posee una función precisa. El pez vampiro persigue a otros peces y utiliza los colmillos para perforarlos y sujetarlos. Las pirañas pueden formar parte de su alimentación. Esto produce una inversión interesante. En gran parte del mundo, la piraña es presentada como el símbolo máximo de los ríos amazónicos. Pero dentro de la cadena alimentaria, también es una presa. El pez vampiro no respeta la reputación creada por las películas. Responde al tamaño, al movimiento y a la oportunidad. Una piraña aislada dentro de la corriente puede ser solamente alimento. Para los seres humanos, este pez no es un cazador especializado en ataques. El mayor riesgo aparece durante su captura y manipulación. Un animal grande que se debate posee fuerza suficiente para introducir sus colmillos profundamente en una mano, un brazo o una pierna. Los pescadores experimentados mantienen distancia de la boca incluso después de retirar al animal del agua. Esto demuestra cómo un animal puede ser peligroso sin perseguir personas. Una herramienta de caza extremadamente eficiente se convierte también en una amenaza durante el contacto. El pez vampiro depende de ambientes con condiciones específicas. Muchas especies prefieren zonas con corriente y buena oxigenación. Las represas, los cambios en el flujo, la contaminación y las alteraciones en el curso de los ríos pueden afectar los lugares donde cazan. Su apariencia de monstruo esconde una vulnerabilidad. Los dientes gigantes no protegen contra la pérdida de un rápido. Los músculos fuertes no permiten atravesar una barrera de cemento. La Amazonía está llena de este tipo de contrastes. Animales que parecen indestructibles dependen de condiciones ambientales extremadamente delicadas. Un aumento en la temperatura, un cambio en la concentración de oxígeno, una interrupción en el flujo, y el arma evolutiva que dominó aquel lugar durante miles de años pierde su utilidad. Pero en aguas más lentas vive un animal todavía mayor, un pez cubierto por escamas gruesas, capaz de respirar aire y crecer hasta alcanzar dimensiones que parecen pertenecer a otra época. El paiche está entre los peces de agua dulce con escamas más grandes del planeta. El cuerpo es alargado, pesado y está protegido por grandes placas que funcionan como una armadura flexible. En los adultos aparecen tonos rojizos en la parte posterior del cuerpo, pero su adaptación más extraordinaria no puede verse desde fuera. El paiche utiliza una vejiga natatoria modificada, rica en vasos sanguíneos, para respirar aire atmosférico.
No sube a la superficie solamente porque quiere, necesita hacerlo con regularidad. En ambientes amazónicos con poco oxígeno disuelto, esta característica representa una enorme ventaja. Mientras otros peces dependen exclusivamente de sus branquias, el paiche llega hasta la superficie y obtiene el oxígeno directamente del aire. Esto le permite vivir en lagunas calientes, bosques inundados y ambientes donde muchos competidores tendrían grandes dificultades. Pero cada adaptación tiene un precio. Al subir para respirar, el pez revela su posición. El sonido puede ser escuchado por pescadores experimentados. El intervalo entre una respiración y la siguiente crea una expectativa. El pescador espera. La superficie se mueve y el animal aparece exactamente donde necesita aparecer para continuar con vida. Durante décadas, esta previsibilidad facilitó la explotación excesiva de la especie. Este gigante también posee una historia compleja de conservación. En algunas regiones, sus poblaciones se redujeron de forma dramática. En otras, los modelos de manejo comunitario ayudaron a recuperar la cantidad de animales y a generar ingresos para las comunidades, demostrando que el conocimiento local y la ciencia pueden trabajar juntos. El paiche es un depredador. Se alimenta principalmente de peces, pero también puede aprovechar otros organismos disponibles. Su boca se abre rápidamente y produce una fuerte succión. Una presa cercana es arrastrada junto con el agua. El ataque parece sencillo, pero mover un cuerpo de semejante tamaño exige una enorme cantidad de energía. Durante la inundación, el animal puede acceder a nuevas zonas de alimentación. Durante la sequía regresa a lagunas y canales permanentes. Si una laguna pierde demasiada agua, la ventaja de respirar aire ya no resuelve todos sus problemas. El pez todavía necesita espacio para nadar. Necesita una temperatura tolerable. Necesita alimento. Y necesita impedir que su cuerpo quede atrapado en un área demasiado poco profunda. La respiración aérea evita una muerte inmediata por falta de oxígeno, pero no transforma al animal en una criatura terrestre. Un paiche atrapado en aguas muy poco profundas puede sufrir estrés, quedar expuesto a pescadores, depredadores oportunistas y heridas. La temperatura puede aumentar, la calidad del agua puede caer, el alimento puede desaparecer. El gigante no muere porque todos los depredadores de la selva decidan atacarlo al mismo tiempo. Muere porque el ambiente que sostenía su enorme cuerpo deja de existir. Esto es menos espectacular y mucho más aterrador. En lo alto de los árboles existe un depredador observando los movimientos de la selva. No ataca a paiches adultos, no transporta seres humanos, no es la criatura sobrenatural descrita en algunas historias, pero posee garras mayores que las de muchos osos y fuerza suficiente para retirar mamíferos de las copas. La siguiente amenaza viene desde el cielo. Una sombra atraviesa las hojas. No existe un grito. No existe una advertencia. El ave cierra parcialmente las alas y desciende entre las ramas. Las patas avanzan. El impacto dura solamente unos segundos. El águila arpía está entre las aves de presa más grandes y poderosas de las selvas tropicales. Su cuerpo fue construido para cazar dentro de un ambiente complicado. Volar en un espacio abierto es relativamente sencillo. Volar entre troncos, lianas y copas exige un control absoluto. Las alas anchas permiten maniobrar. La cola ayuda a cambiar de dirección. Las patas gruesas absorben el impacto. Y las garras se cierran sobre la presa. Los perezosos y los monos
se encuentran entre los animales que forman parte de su alimentación. El ave permanece posada durante largos periodos, observando. Cuando identifica una oportunidad, no necesita perseguir durante kilómetros. Se aproxima utilizando la cobertura de la vegetación. El ataque depende de la sorpresa, del ángulo, del momento exacto en el que la presa queda expuesta. Esto coloca al águila arpía en la parte superior de la cadena alimentaria del dosel, pero no significa que sea una amenaza habitual contra los seres humanos. No existen evidencias de águilas arpías cazando personas como si fueran presas. Miedo nace del tamaño de las garras y de la fuerza del animal, no de un historial de ataques depredadores contra humanos. Este esclarecimiento es importante porque los documentales sensacionalistas suelen confundir capacidad física con comportamiento real. Un animal puede poseer fuerza suficiente para provocar heridas graves y, aún así, no reconocer a una persona como alimento. El águila arpía depende de grandes extensiones de bosque. Necesita árboles altos para construir sus nidos. Necesita presas. Necesita corredores de vegetación. Cuando el dosel es fragmentado, el ave pierde mucho más que un árbol. Pierde puntos de observación, lugares de reproducción y conexiones entre sus territorios. Durante la sequía, la reducción de la humedad y el aumento del riesgo de incendios pueden alterar completamente el bosque que existe debajo. Los animales cambian sus rutas, los árboles pierden hojas, la visibilidad entre las copas se modifica. Algunas oportunidades de caza pueden aumentar temporalmente, pero los incendios y la degradación no crean un paraíso para el águila arpía. Destruyen la estructura de la cual depende. El depredador superior también puede caer. Este es otro patrón de la Amazonía prohibida. Cuanto más poderoso parece un animal, mayor puede ser su dependencia de un sistema intacto. Una pequeña oruga puede vivir sobre un tronco. Una araña puede entrar en una construcción. Una raya desaparece en la arena. Pero el águila arpía necesita una selva vertical. Necesita espacio por encima y por debajo. Necesita árboles que tardaron décadas en crecer. Una motosierra puede derribar en pocas horas el lugar que sostendría a varias generaciones de aves. El águila arpía no es una asesina de seres humanos. Es algo mucho más raro. Una especialista en un mundo que está desapareciendo. Pero en el suelo de la selva, otro animal sigue una lógica completamente diferente. No vive solo, no espera inmóvil. Se desplaza en grupos numerosos, produciendo ruido, rompiendo vegetación y defendiéndose colectivamente. Cuando decenas de pecaríes de labios blancos avanzan juntos, incluso los grandes depredadores necesitan calcular el riesgo. El sonido llega antes que los animales. Las hojas se rompen, las ramas son empujadas, los gruñidos atraviesan la vegetación. Entonces aparecen los primeros cuerpos. Los pecaríes de labios blancos son mamíferos sociales, capaces de formar grupos muy numerosos. Poseen cerdas oscuras, cuerpos compactos y mandíbulas fuertes. Aunque suelen ser comparados con cerdos, pertenecen a una familia diferente. La vida en grupo ofrece ventajas. Más ojos detectan a los depredadores. Las crías permanecen protegidas en el interior de la manada. El desplazamiento colectivo permite encontrar alimento y agua en territorios extensos, pero también exige recursos. Muchos animales necesitan beber, muchos cuerpos necesitan comer. Cuando un grupo grande se desplaza, modifica el ambiente, revuelve el suelo, rompe plantas,
dispersa semillas, abre caminos. Lo que para un observador parece destrucción puede formar parte de procesos ecológicos importantes. Estos pecaríes se alimentan de frutos, semillas, raíces y otros recursos encontrados en el suelo. También forman parte de la alimentación de los grandes felinos. Un jaguar puede intentar separar a un individuo, pero aproximarse a una manada no es sencillo. Cuando se sienten amenazados, los animales pueden hacer chocar los dientes, producir sonidos, agruparse y avanzar. Sus colmillos son relativamente cortos pero fuertes. Una mordedura o una embestida puede provocar heridas graves. Los ataques contra seres humanos no son frecuentes, pero acorralar una manada, acercarse a las crías o bloquear su ruta es extremadamente peligroso. El mayor riesgo puede no ser un animal aislado, puede ser el movimiento colectivo. Durante una sequía intensa, los grupos necesitan recorrer distancias mayores entre las fuentes de agua. Esto aumenta el gasto de energía y la posibilidad de que atraviesen carreteras, plantaciones y zonas ocupadas. La deshidratación puede alterar el comportamiento. La falta de agua aumenta la competencia. Los individuos se vuelven vulnerables. Pero la naturaleza ya es suficientemente dramática sin transformar a los animales en monstruos irracionales. Imagina algo más realista. Un grupo llega hasta una laguna utilizada durante años anteriores. El agua no se encuentra donde debería. La orilla es una extensión de barro seco y marcas antiguas. Los animales olfatean. Algunos escarban el suelo húmedo. Otros continúan caminando. La manada necesita tomar una decisión sin comprender la causa. No existe una memoria humana de mapas, previsiones meteorológicas o imágenes de satélite. Existe solamente el olor del agua que desapareció. El grupo avanza. Horas después encuentra un canal estrecho. En la arena puede existir una raya. En el fondo puede esconderse una anguila eléctrica. En las orillas puede permanecer una gran víbora camuflada. Estos encuentros son posibles, pero no necesitan terminar en una batalla total. La mayor parte del tiempo, un animal percibe al otro y se aleja. La supervivencia no pertenece siempre al más fuerte. Muchas veces pertenece a quien consigue evitar el enfrentamiento. El peligro aparece cuando ya no existe espacio para retroceder. Ahora reúne todas las piezas de esta historia. No a los animales en un único lugar, sino a las presiones que actúan sobre cada uno de ellos. La oruga depende del árbol. El ciempiés depende de grietas húmedas y de sus presas. La tocandira necesita el suelo y la estructura de su colonia. La araña errante utiliza escondites en la vegetación. La raya desaparece en la arena de los ríos. La anguila eléctrica depende del agua, aunque respire aire. La gran víbora busca microambientes adecuados en el suelo de la selva. La nutria gigante necesita ríos productivos. El pez vampiro necesita corrientes rápidas. El paiche necesita llegar a la superficie. El águila arpía necesita las copas de los árboles. Los pecaríes necesitan recorrer grandes territorios. Ninguno de estos animales existe de manera aislada. La selva no es simplemente un escenario colocado detrás de ellos. Forma parte de sus cuerpos. La forma de sus patas, el tamaño de sus alas, la composición del veneno, la necesidad de respirar, la elección de un escondite. Todo fue moldeado por las condiciones del ambiente. Cuando esas condiciones cambian rápidamente, adaptaciones antiguas pueden transformarse en limitaciones. Durante una sequía extrema, una laguna más pequeña no significa solamente menos agua. También significa una temperatura que puede aumentar más rápido.
menos oxígeno, mayor concentración de residuos, más contacto entre animales y menores posibilidades de escape. Durante la inundación, un pez podría entrar en el bosque inundado. Durante la sequía, necesita permanecer dentro del canal. La nutria gigante conoce las zonas donde antes existía abundancia de alimento, pero puede encontrarlas desconectadas. El paiche sube para respirar y encuentra una superficie cada vez más caliente. La raya acompaña la reducción del río y termina exactamente en el paso utilizado por las personas. La anguila eléctrica mantiene una ventaja sobre peces que dependen del oxígeno disuelto, pero también puede quedar atrapada. Las serpientes se desplazan buscando refugio. Las manadas caminan cada vez más. Lo que parecía una cadena estable se transforma en un conjunto de decisiones urgentes. Es tentador convertir todo esto en un espectáculo. Colocar a todos los animales alrededor de una única laguna. Crear una descarga eléctrica gigantesca. Hacer que el águila ataque, que las nutrias invadan, que la serpiente muerda y que el paiche salte durante el mismo minuto. Pero el verdadero colapso ambiental rara vez sucede con esa organización. Ocurre en miles de lugares diferentes. Una laguna pierde sus peces. Un árbol utilizado para construir un nido cae. Una comunidad de insectos desaparece. Una manada no encuentra agua. Una hembra no consigue alimentar a su cría. Una población queda separada de otra. Ninguna de estas escenas, por sí sola, parece representar el final de la Amazonía. Y ese es precisamente el problema. Cuando finalmente conseguimos observar el resultado completo, una gran parte de las pérdidas ya ocurrió. La selva no desaparece únicamente cuando todos los árboles han caído. Puede continuar verde y aún así perder relaciones esenciales. Puede tener árboles, pero no tener águilas arpías. Puede tener agua, pero no suficientes peces para alimentar a las nutrias gigantes. Puede tener animales, pero poblaciones tan aisladas que dejan de intercambiar genes. Puede tener silencio donde antes existían llamados. Esta es la Amazonía prohibida que realmente debería asustarnos. No una selva llena de monstruos esperando a los seres humanos, sino una biblioteca biológica cuyas páginas están siendo borradas antes de que consigamos leerlas. Después de conocer a todos estos animales, tal vez quieras elegir cuál es el más peligroso. La oruga que altera la coagulación de la sangre, el ciempiés que captura murciélagos, la hormiga que produce un dolor extremo, la araña errante, la raya escondida, la anguila eléctrica, la serpiente invisible, las nutrias que cazan en grupo, el pez con colmillos de sable, el paiche cubierto por una armadura, el águila arpía del dosel o la manada de pecaríes. Pero tal vez la pregunta sea incorrecta. ¿Peligroso para quién? Para un ser humano, una oruga lonomia puede ser mucho más relevante que un águila arpía. Para un pez pequeño, la anguila eléctrica es una tormenta invisible. Para una piraña, el pez vampiro es el depredador. Para una cría de caimán, un grupo de nutrias gigantes puede representar el final. Para un árbol, ninguno de estos animales es tan peligroso como el fuego. Para un río, ningún aguijón causa tanto daño como el mercurio. Para la selva entera, el animal más peligroso tal vez sea aquel que cree estar fuera de la naturaleza. El único que derriba un árbol sin necesitarlo como alimento. El único que contamina un agua que no beberá inmediatamente. El único capaz de comprender las consecuencias y continuar haciéndolo. Pero esta historia
no necesita terminar con la idea de que los seres humanos solamente destruyen. También somos la especie capaz de crear sueros contra venenos, de estudiar la electricidad de un pez, de recuperar poblaciones de paiche mediante manejo comunitario, de proteger territorios, de observar la selva a través de satélites sin derribar un solo árbol, de aprender de los pueblos que conviven con este ambiente desde hace miles de años, de transformar el miedo en conocimiento y el conocimiento en protección. Los animales de este documental no son villanos. La lonomia no desea provocar una hemorragia en un niño. La raya no está esperando un pie humano. La gran víbora no patrulla los senderos buscando viajeros. La anguila eléctrica no produce electricidad para demostrar que es poderosa. Cada arma existe porque en algún momento de la historia evolutiva ayudó a un organismo a alimentarse, escapar, defender a sus crías o evitar ser devorado. Somos nosotros quienes entramos en estos ambientes sin percibir las señales. El peligro aumenta cuando confundimos el desconocimiento con el dominio. Creemos que una selva observada por satélite es una selva comprendida. No lo es. Una cámara puede registrar la superficie, pero no conoce todas las especies escondidas debajo de las hojas. No registra cada interacción nocturna. No explica cada toxina. No sabe cuántos animales todavía no fueron descritos. La Amazonía continúa guardando comportamientos que jamás fueron filmados, relaciones que nunca fueron estudiadas, sustancias que ningún laboratorio analizó por completo, y especies que pueden desaparecer antes de recibir un nombre. Tal vez la Amazonía prohibida no sea un lugar que alguien decidió esconder. Tal vez sea solamente la parte de la selva que nuestros ojos todavía no aprendieron a observar. Cuando vuelvas a mirar un tronco, podrás imaginar una oruga camuflada. Al ver una playa de río, recordarás a la raya escondida bajo la arena. Cuando el agua parezca inmóvil, pensarás en las señales eléctricas atravesando la oscuridad. Al escuchar hojas moviéndose, sabrás que el tamaño del sonido no revela necesariamente el tamaño del peligro. Y cuando alguien diga que ya conocemos todos los grandes misterios del planeta, recuerda esta selva. Un ciempiés todavía espera murciélagos dentro de una caverna. Una araña atraviesa silenciosamente la vegetación. Una gran víbora descansa debajo de las hojas. Un paiche sube para respirar. Un águila arpía observa desde las alturas. Una manada busca agua. Y en algún riachuelo remoto, un animal que tal vez nunca fue catalogado está viviendo toda su historia sin saber que la humanidad ni siquiera sospecha de su existencia. La Amazonía no necesita inventar monstruos. Los animales reales ya son suficientemente extraordinarios. La pregunta es si conseguiremos conocerlos antes de que desaparezcan. Si este documental hizo que vieras la selva de una manera diferente, deja tu me gusta, suscríbete al canal y comparte este viaje con alguien que todavía cree que existen misterios reales en nuestro planeta. Y escribe en los comentarios, ¿cuál de estos animales nunca imaginaste que existía? La selva continúa allí, respirando, observando, escondiendo millones de historias. Somos nosotros quienes todavía estamos aprendiendo a entrar.